obediencia, escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952, David Martin Lloyd Jones, 1899-1981, Hugh Martin, 1822-1885, Stephen Ting, 1800-1885, Charles H. Spurgeon, 1834-1892, Stephen Charnock, 1628-1680, Richard Barcelos. Narrado por Ezequiel Romero. Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. La obediencia de Cristo nos salva. Arthur W. Pink, 1886-1952. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Llamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:8-10. ¿Por qué ordenó Dios el oficio del sacerdocio? ¿En qué radica su necesidad? La primera y más obvia respuesta es por el pecado. El pecado creó una brecha entre un Dios santo y sus criaturas pecadoras. Si Dios avanzara hacia ellas en su carácter esencial, solo podría ser en forma de juicio, lo que implicaría su destrucción segura, porque Él no exonerará de ninguna manera al culpable. Éxodo 34:7. Tampoco el pecador era capaz de hacer el más mínimo avance hacia Dios, pues estaba alejado de la vida de Dios. Efesios 4:18. Y por lo tanto, muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y como tal no solo era incapaz de realizar un acto espiritual, sino que estaba completamente desprovisto de toda aspiración espiritual. Considerado en sí mismo, el caso del hombre caído era totalmente desesperado. Pero Dios tiene designios de gracia para los hombres, no para todos los hombres, sino para un remanente de ellos elegido de una raza caída. Si Dios hubiera mostrado la gracia a todos los descendientes de Adán, la gloria de su gracia se habría nublado, pues habría parecido que las provisiones de la gracia eran algo que les correspondía a los hombres de parte de Dios, por haber fallado en preservarlos de caer en el pecado. Pero la gracia es un favor inmerecido, algo a lo que ninguna criatura tiene derecho, algo que no puede reclamar de ninguna manera a Dios. Por lo tanto, debe ser ejercida de manera soberana por el autor de la misma. Éxodo 33:19, para que la gracia aparezca como tal. Romanos 11:6. Pero al determinar mostrar la gracia a ese pueblo que había elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, segunda de Timoteo 1:9. Dios debía actuar en armonía con sus propias perfecciones. El pecado de su pueblo no podía ser ignorado. La justicia clamaba por su castigo. Si iban a ser liberados de sus consecuencias penales, solo podía ser mediante una satisfacción adecuada por ellos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Una expiación era una necesidad fundamental. La gracia no podía mostrarse a expensas de la justicia. No, la gracia debía reinar por medio de la justicia. Romanos 5:21. La gracia solo podía ejercerse sobre la base de la redención realizada. Romanos 3:24. ¿Y quién era capaz de dar una satisfacción perfecta a la ley de Dios? ¿Quién estaba capacitado para satisfacer todas las exigencias de la santidad divina, si un pueblo pecador iba a ser redimido de acuerdo con sus exigencias? ¿Quién era competente para asumir las responsabilidades de ese pueblo y cumplirlas a plena satisfacción del Altísimo? ¿Quién era capaz de honrar los derechos del Todopoderoso y al mismo tiempo de comprender la debilidad y las necesidades de los que iban a ser salvados? Claramente la única solución a este problema y la única respuesta a estas preguntas residía en un mediador, uno que tenía tanto la capacidad como el título para actuar en nombre de Dios y en el de ellos. Por esta razón, el Hijo de Dios fue designado para ser hecho en la semejanza de la carne del pecado, para que, como Dios hombre, pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2:17, porque la mediación es lo principal en el sacerdocio.
Esto es lo que se nos presenta en el versículo inicial de Hebreos 5. Allí se nos muestran tres partes. Por un lado Dios, por otro lado los hombres, y el sumo sacerdote como el vínculo de conexión entre ambos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, está ordenado para los hombres en lo que respecta a Dios, para ofrecer tanto dones como sacrificios por los pecados. 5.1. No puede existir una concepción correcta del sacerdocio donde no se perciba esta doble relación y este doble servicio. Solo en Cristo esto se realiza perfectamente. Él es el único vínculo entre el cielo y la tierra, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Desde la deidad de arriba, Él es el mediador hacia abajo, hacia los hombres de abajo, y desde los hombres de abajo, Él es la cabeza hacia arriba, hacia Dios. El sacerdocio es el único canal de relación viva con un Dios santo. Más arriba hemos dicho que Cristo es el único vínculo de unión entre el cielo y la tierra, que sólo Él salva el abismo entre Dios y su pueblo, considerado como pecador caído y arruinado. Nuestra última frase resume realmente todo Hebreos 1 y 2. Allí tenemos un largo argumento que expone la relación entre las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, y la necesidad de ambas para que sea apto para el oficio sacerdotal. Debe ser el Hijo de Dios en la naturaleza humana. Debe ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, hacer propiciación por los pecados del pueblo y ser capaz de socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. La obra sacerdotal de Cristo era hacer propiciación por los pecados del pueblo. Debía dar una completa satisfacción a Dios en nombre de todas sus responsabilidades. Debía engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21. Para ello era necesario que la ley se cumpliera, que se obedeciera perfectamente en pensamiento, palabra y obra. En consecuencia, el Hijo de Dios fue hecho bajo la ley, Gálatas 4:4, y cumplió sus exigencias, Mateo 5:17. Y esta perfecta obediencia de Cristo, realizada de manera sustitutiva y oficial, es ahora imputada a su pueblo, como está escrito, por la obediencia de uno solo, serán legalmente hechos justos muchos, Romanos 5:19. Pero engrandecer la ley también implicaba que Él soportara su castigo en nombre de la violación de sus preceptos por parte de su pueblo, y esto lo sufrió. Y así nos redimió de la maldición de la ley, al ser hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Jesús tenía una comisión divina. Fue designado por el Padre porque era el Hijo, y por lo tanto poseía todas las calificaciones requeridas para su cargo. Sin embargo, el Hijo tenía que aprender la obediencia. No solo debía poseer autoridad y dignidad, sino ser capaz de simpatizar con la condición de los pecadores. Al entrar en el círculo de la experiencia humana, se convirtió en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, y a través del sufrimiento, en una persona apta para guiar compasivamente nuestros intereses más elevados, así como para dirigir nuestra causa. Al mismo tiempo que mantenemos firmemente la absoluta deidad de Cristo, no debemos, por una falsa concepción de su dignidad, rehuir seguirle en pensamiento y afecto en ese abismo de humillación al que por nuestro bien vino. Cuando la Escritura dice, aprendió la obediencia, no debemos reducir estas palabras para que signifiquen algo menos de lo que afirman. Pero, ¿qué es la obediencia? Es someterse a la voluntad de otro, aceptar la autoridad de otro, realizar el placer de otro. Esta fue una experiencia totalmente nueva para el Hijo. Antes de su encarnación, Él mismo había ocupado el lugar de la autoridad suprema. Su asiento había sido el trono del universo. Desde Él había dado órdenes y había impuesto la obediencia. Pero ahora había tomado el lugar de un siervo, había asumido una naturaleza de criatura, se había hecho hombre, y en este nuevo lugar y papel se comportó con la debida sumisión a otro. Había sido hecho bajo la ley, y sus preceptos debían ser honrados por él. Pero aún más, el lugar que había tomado era oficial. Había venido aquí como el fiador de su pueblo.
Había venido a cumplir con sus obligaciones. Había venido a obrar una justicia perfecta para ellos, y por lo tanto, como su representante, debía obedecer la ley de Dios. Como aquel que estaba aquí para mantener los reclamos de Dios, debía magnificar la ley y hacerla honorable, rindiéndole un cumplimiento voluntario, perfecto y gozoso. Una vez más, la obediencia de Cristo formó parte esencial de su sacrificio sacerdotal. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9:14, presentó un sacrificio que ya había cumplido cada requisito preceptivo de la ley. El Hijo encarnado entró realmente en la experiencia de lo que era obedecer. Se negó a sí mismo, renunció a su propia voluntad, no se complació a sí mismo. Romanos 15:3. No hubo en él ninguna insubordinación, nada de desobediencia a la ley de Dios. En cambio, su obediencia fue voluntaria y de corazón. Pero al ser hecho bajo la ley como hombre, aprendió lo que la justicia divina requería de él. Al recibir el mandamiento de dar su vida, Juan 10:18, aprendió el alcance de esa obediencia que la santidad exigía. Como aprendemos la dulzura o la amargura de los alimentos al probarlos realmente, así él aprendió lo que es la sumisión al someterse a la voluntad del Padre. Por las cosas que padeció, anuncia los medios por los que aprendió la obediencia. Todo lo que Cristo sufrió, del primero al último durante los días de su carne, está aquí incluido. Todo su curso fue de sufrimiento, y en todo ello tuvo la experiencia de la obediencia. Cada escena por la que pasó le proporcionó la ocasión de ejercitar esas gracias en las que consiste la obediencia. La mansedumbre y la humildad, Mateo 11:29. La abnegación, Romanos 15:3. La paciencia, Apocalipsis 1:9. La fe, Hebreos 2:13. Residían habitualmente en su santa naturaleza, pero sólo eran capaces de ejercitarse a causa de su sufrimiento. A medida que aumentaba su sufrimiento, su obediencia crecía en extensión e intensidad, por la misma presión ejercida sobre ella. Cuanto más ardiente era el conflicto, más se manifestaba exteriormente su sumisión interior. Cf. Isaías 56:7. No solo hubo sufrimientos soportados pasivamente, sino obediencia en el sufrimiento, y eso es lo más asombroso y sin parangón. Para resumir ahora las importantes enseñanzas de este maravilloso versículo, Él, que personalmente estaba por encima de toda obediencia, se rebajó tanto como para entrar en el lugar de la obediencia. En ese lugar aprendió, por medio de sus sufrimientos, la experiencia real de la obediencia. Él obedeció. De este modo aprendemos lo que se requiere para el correcto cumplimiento de la fianza. Debe haber una obediencia activa y pasiva, prestada vicariamente. La palabra inicial, sin embargo, da a entender que la alta dignidad de su persona no lo eximió de la humillación que implicaba nuestra salvación. La palabra, sin embargo, es una nota de exclamación, para profundizar nuestro sentido de asombro por su infinita condescendencia en nuestro favor, pues en su lugar de servidumbre nunca dejó de ser el Señor de la gloria. ¿Y cuáles son las lecciones prácticas que aquí se señalan para nosotros? En primer lugar, nuestro Redentor nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pasos. Nos ha mostrado cómo llevar nuestra naturaleza de criatura. La sujeción completa e incuestionable a Dios es lo que se requiere de nosotros. En segundo lugar, Cristo nos ha enseñado por este medio hasta qué punto debemos someternos a Dios. Él fue obediente hasta la muerte, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. 5:9. Para todos los que le obedecen, describe a los beneficiarios de la expiación de nuestro sumo sacerdote. No son todos los hombres universalmente, sino sólo aquellos que se inclinan ante su cetro. Se habla aquí de los beneficiarios de su gran salvación según los términos de la responsabilidad humana. A todos los que oyen el Evangelio se les ordena creer. Primera de Juan 3:23. Tal es su responsabilidad. La obediencia de este versículo es evangélica, no legal. Es la obediencia de la fe.
Romanos 16:26. Así también en Hechos 5:32 leemos del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Pero esta obediencia no debe limitarse al acto inicial, sino que abarca toda la vida de fe. El cristiano, a diferencia del no cristiano, es aquel que obedece a Cristo. Juan 14:23. El todos los que le obedecen, de Hebreos 5:9, se opone a la obediencia aprendida del versículo anterior. Identifica a los miembros con su cabeza. The Studies in the Scriptures, disponible en Chapel Library. La fe es la madre de la obediencia. Charles Spurgeon.